Hoy tenemos un experto en seguridad, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Está aquí con nosotros el día de hoy el doctor Arturo Matielo y está, pues como siempre, Rogelio Pano. Doctor, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Rogelio, ¿cómo estás? Ay, qué amable, un amor, un amor. Un placer. Un placer. Doctor, pues escuchamos, ahorita tan solo pues veníamos para acá, para esta mesa, y estamos escuchando ya movilizaciones aquí en lo que se refiere al Boulevard Ávila Camacho de la ciudad de Veracruz. Ayer escuchábamos a la representante de Wallace, que decía que sigue habiendo desapariciones, aunque aquí las niegan. Estamos hablando de personas que están diciendo por parte del INEGI, que hizo una encuesta de que se sienten más ni seguros en su casa prácticamente. Ir a comprar a las tiendas de conveniencia tarde, noche y de día, ya no quieren entrar por la inseguridad. Pero usted que está en todo esto, platíqueme por favor, ¿qué está pasando? ¿Qué hay en la ciudad de Veracruz? Bueno, yo no me focalizaría solo en la ciudad de Veracruz. Okay. La ciudad de Veracruz sufre algo que llamamos turismo delictivo. En este momento la ciudad de Veracruz y el estado de Veracruz está siendo un territorio de guerras entre grupos delincuenciales que antes denominábamos cárteles, pero que se han venido desmoronando y se han venido convirtiendo en células que denominamos pandillas, ¿no? Que es un escenario que hemos venido anunciando desde hace 8 años. Desafortunadamente, en este momento el estado de Veracruz está sufriendo este embate delincuencial. Igual es el caso de La Paz, Los Cabos, Tijuana, Ciudad Reynosa, Ciudad Victoria. Acapulco es la cuarta ciudad más peligrosa del mundo, más violenta. Cancún, en fin, esto ya es en toda la República Mexicana. ¿Por qué Veracruz? Sería la primera pregunta. ¿Por qué hacemos una frontera con Tamaulipas al norte, con la zona de la Huasteca Potosina, con Tabasco, que son zonas muy conflictivas, muy complicadas, y entonces se genera el turismo delincuencial? Para los delincuentes no hay fronteras, claro. Es lo mismo un estado que otro. Jalapa está ubicada, de acuerdo al Colegio de México, una investigación que realizaron el año pasado y editaron 2 libros al respecto, como una de las 10 ciudades en donde existen más pandillas de todo México, junto con Acapulco, Cancún y otras ciudades más. Lo que significa que, si bien en Veracruz, Puerto y en zonas vecinales se está dando una guerra delincuencial, donde el escenario futuro va a ser la ciudad de Jalapa, porque las pandillas van a empezar a pelear el territorio en esas zonas, en las zonas suburbanas de Jalapa, y Jalapa va a dar mucho más que hablar que el puerto de Veracruz, o que, bueno, quizá Coatzacoalcos y Minas se mantengan en esa dinámica. Por cierto que Coatzacoalcos es otra de las 10 ciudades donde hay más pandillas. En México, Poza Rica, son zonas altamente conflictivas, ¿no? ¿Tú cómo ves, Rogelio? Esta metástasis criminal me parece que es lo más preocupante que tenemos ahora. Y además, por ejemplo, lo que hablamos de ciudades como Coatzacoalcos y Poza Rica se ve agravado por un escenario de crisis económica derivada de la baja en los precios del petróleo, de un alto índice de desempleo. Pero yo también creo que la estrategia, y yo sigo insistiendo, no ha sido una estrategia integral, y ustedes desde los comités de participación ciudadana de la Procuraduría General de la República, es que también hay elementos que no han sido atacados frontalmente. A ver, vamos a poner el ejemplo de esas pandillas. ¿Qué se puede hacer con estas pandillas? ¿Es un asunto de policías y ladrones? No. ¿O es un asunto donde vamos a darle a esos entornos de esas pandillas lugares menos violentos? La violencia empieza, yo insisto, la violencia empieza desde el momento en que un chiquito tiene que caminar tantos kilómetros para llegar a su escuela. Y en esa escuela no tiene infraestructura, se tiene que poner en el suelo, que tienen que estudiar, en este caso en la ciudad de Veracruz, a 40, 45 grados de temperatura, y después tiene que volver, que no hay una madre, muchas veces madres trabajadoras que no tienen guarderías, que no tienen. Entonces, la violencia empieza desde el mismo entorno, y eso que ha ocurrido, que a estos chicos, que además no sé si llamarlo así, pero yo creo que ya tenemos por lo menos una generación perdida. Estamos hablando de que esta metástasis criminal lo que está dando es generaciones perdidas, y donde el Estado mexicano ni la sociedad tienen algo que ofrecerles a estos chicos que encuentran en la criminalidad, porque ahora se ha convertido en un modo de ascenso de vida. Sí, desafortunadamente vivimos un desmoronamiento social, en donde mamá trabaja, papá trabaja, y los niños crecen como matorral de calle. Entonces se convierten todos en niños de la calle.
y encuentran identidad por supuesto, mediante la pandilla, ¿no? adoptan actitudes de pandilla y sustituyen a su familia real por la pandilla. Además de esto, hemos encontrado padres y madres de familia que no les interesa para nada el desarrollo de los hijos. Si el niño de repente trae auto del año, dinero, y pues no bienvenido sabemos el por dinero a la dónde. casa, no quiero saber ni de dónde vino. Claro. Sí. Entonces estamos encontrando un fenómeno de descomposición social desde adentro de la casa. México es uno de los países que tiene el más alto índice de violencia doméstica, intrafamiliar. Entonces es ilógico pensar que si un muchacho ve violencia dentro de su casa, no va a replicar la violencia fuera de su casa. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo, Arturo, que el primer frente de batalla son los padres? O en La este familia. caso, en un matriarcado como es el, Sí, el mexicano, las madres. es las mamás. Sí, por supuesto. Es el primer frente de batalla que se debe dar contra la Así delincuencia. es el primer frente, pero tiene que ir acompañado de acciones De que el Estado periféricas, pueda por supuesto. arropar a esas madres. Porque una madre de familia, si la metes en la dinámica de mamá, te va a decir es que yo tengo que trabajar. Claro. Entonces necesitamos corregir la situación económica, la situación social, la situación política, todo. México necesita reformularse. Sí, para dimos entonces una especie de revolución cultural. Sí, una especie de revolución social, cultural, educativa. Pero estamos muy lejos de eso, ¿no? Estamos no se ven, muy no lejos, se ven realmente miras para poder no. solucionar. Pero Es que entonces vamos a acabar como Haití, en donde para pasar de una colonia a otra hay que pedirle permiso al señor de la guerra. Pero hay de la otra fenómenos colonia. interesantes que sería dignos de analizar, Arturo. Por ejemplo, Yucatán, que tiene tasas de criminalidad similares a Suiza. Eso me parece extraordinario. Y otro caso también que me parece muy digno de analizar es Puerto Vallarta. Puerto Vallarta es uno de los centros turísticos que todavía no ha sido tocado por esa dinámica criminal. Y de hecho está entre los 3 primeros sitios en donde la gente dice, no, yo aquí me la paso bien. Yo estuve en Puerto Vallarta el año pasado. Muy tranquilo. Muy tranquilo. Impresionante. Sí, ¿Cómo explicaríamos esos casos? Campeche, Yucatán. el caso Yucatán, yo te lo explico desde el punto de vista de la capital Mérida, que es la Ajá. que tiene el mayor peso poblacional. Mérida adoptó las políticas internacionales de Naciones Unidas de Comunidades Seguras. Hace 2 años la certificamos como comunidad segura. El secretario de Seguridad Pública, tanto municipal como estatal, lleva 3 gobiernos sucesivos y se mantiene en el cargo porque si no se meten en actividades políticas, se dedican solo a la seguridad. Hay un programa que se llama Escudo Yucatán, que es completamente eficiente, y desde Europa y Estados Unidos vienen a capacitarse a Yucatán en materia policíaca. Pero México no tiene un problema policíaco. Son esos casos de los retenes que están en Así las es, entradas así es. y que cuando viene automóviles con placas de fuera empiezan a hacer... Son narcodetectores. Exactamente, se va la y entonces plataforma. los van checando. O sea, tienen una vigilancia completa en todo ese Completa. sentido. No diría que extrema, simplemente completa. O sea, labor de inteligencia, Labor de inteligencia. con una cuestión de conciencia social Y muy además, acendrada. como nos dicen los yucatecos, es que nosotros somos muy chismosos. O sea, si una persona ve un auto que lleva 2 días abandonado en la esquina, pues le habla a la policía, allá sí hay confianza. Le hablan a la policía y entonces investigan que ese es porque está ahí 2 días ese auto. Es que además, Arturo, yo la vez que fui a Mérida digo, bueno, hasta los policías son simpáticos aquí, ¿no? Sí, claro. Porque además no sé si tenga que ver algo también, que era esa de la teoría de las ventanas rotas, de una Así ciudad es. también ordenada, Así es. limpia, o sea, con normas de convivencia muy respetadas, Por que creo supuesto. que eso se ha perdido en muchos lados de la Acabas Pues de es que tocar un aquí es punto. lo que está pasando, Ahí no hay hay un punto respeto. importantísimo. La teoría de las ventanas rotas aplica. Si hiciéramos el ejemplo del exalcalde de Nueva York, Giuliani, y limpiáramos la ciudad, toda la zona conurbada, el indicador delincuencial bajaría un 50%, solo con que esté limpia la ciudad. Fíjate que es bien interesante porque además Increíble. lo de Nueva York pasó de ser la ciudad más violenta A la los una de las estados- más seguras. a la más segura, ¿no? Así es. Y entonces estamos hablando de un lapso de que de 10 años. Estamos hablando, no, quizá 15, 15. pero, o sea, el problema de México se gestó durante 20 o 30 años. No esperemos que mañana se resuelva. Claro. Necesitamos 20 o 30 años para desinflarlo, ¿no? Pero necesitamos trabajar desde ahora. Hay controversias aquí en Veracruz, se dice que sí se está actuando o se dice que no se está actuando. Ustedes llevan estadísticas, ustedes están viendo realmente cómo ven a Veracruz y de acuerdo a lo que ustedes me comentaba el otro día, que han hecho propuestas incluso, se están llevando a cabo. ¿Qué está pasando? Yo hablo por Veracruz porque Veracruz es el lugar donde estamos viviendo, Claro. donde nos preocupa, donde vemos al mayor número de personas que realmente dicen, ¿y ahora qué está pasando? No voy a dejar salir a mi hijo, no voy a dejar salir a mi hija.
Veracruz es un estado muy poblado. Sí, Tenemos más de 7 millones de habitantes. Hay que hablar como estado. claro. Porque reitero, la delincuencia es turística. Todo ¿no? el estado, claro. Se van por Hablamos todos de lados. estado. De acuerdo a la medición internacional, esto es, los delitos entre 100,000 habitantes, Veracruz ocupa en este momento, al cierre de 2017, el lugar número 14 en la tabla de 32 estados. Estamos a media tabla, sí, por supuesto. Es que hay mucho secuestro, como dice Isabel, sí, por supuesto, hay mucho secuestro, pero tenemos que dividirlo entre el porcentaje poblacional. Hay muchos homicidios, sí, pero hay que dividirlo. Entonces hablamos también de un problema de percepción, Arturo, que Por también supuesto, impacta, porque impacta hacia, a ver, ¿qué reflejamos hacia afuera? Pero a lo mejor puedo sonar mal. Realmente estamos hablando, vamos a hablar de esta conurbación, de una conurbación insegura. Vamos a las estadísticas, vamos. Si nos vamos con a las los delitos del fuero estadísticas, común, delitos de alto impacto, claro, ¿qué estamos hablando? Si nos vamos a la estadística pura, Boca del Río es una seguridad con niveles aceptables. Veracruz se empieza a descomponer. Medellín está descompuesto. Y Alvarado también. Que además ahí encontraremos el fenómeno también de Medellín, de un crecimiento poblacional Desigual, desordenado. O sea, Medellín creció y de repente se hizo un municipio así y ahora es así. Con los mismos recursos, sin servicios, sin capacitación policial, etcétera, que es lo que está ocurriendo ahora con Alvarado, ¿no? Nosotros nos dimos a la tarea de dialogar con los alcaldes electos, con Humberto Morelli, que ya anunció que Boca del Río va a ser comunidad segura. No es que nada más se certifique, no, nosotros llegamos y entregamos un diplomita. Nosotros lo que hacemos es aplicamos las políticas internacionales y nos esperamos hasta que todas las políticas están funcionando, que son verificadas por organismos nacionales, verificadas por auditores internacionales, que no tienen nada que ver con México. Nosotros y entre no podemos algunas de estas políticas, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de políticas que tienen que ver con la familia, recuperación de espacios públicos, claro, recuperación de parques y jardines, iluminación, servicios de basura, obviamente seguridad pública, un C4 municipal, el taxista vigilante, todos los niños a la escuela. Son entre 25 y 30 programas que todas las demás comunidades seguras como Mérida, Tuxtla Gutiérrez, también Tula, caso, ¿no? Puebla, le dicen a los nuevos alcaldes que van a certificar su comunidad qué programas les sirven allá y los tropicalizan, o sea, los llevan a la práctica dentro del esquema Veracruz municipal. Entonces no cumple con ninguno de esos. Veracruz es que se trata de crearlos, no es de que lo cumplan. Yo estoy seguro que ahorita no los cumplen, pero si los creamos, lo van a cumplir. ¿Qué necesitamos? Voluntad política. Ahora, Eso es todo. Arturo, entonces estamos hablando también, podemos decir, que el esquema de policías intermunicipales o policías metropolitanas sería, dado el crecimiento poblacional, dado que ahora no estamos hablando de ciudades, estamos hablando ya de urbes, vamos, Veracruz, si lo queremos ver, es como una urbe, una metrópoli claro, donde convergen 4 o 5 municipios. Entonces ya tendríamos que hablar de centros de inteligencia metropolitanos, policías metropolitanas, o sea, sí, porque eso pero institucionales, porque no que si la ocurrencia de un gobernador o la ocurrencia de un alcalde, sino que ya estén establecidas, ¿no? Sí, Rogelio, pero entonces necesitamos generar comités vecinales que se hagan cargo de sus colonias, que le avisen a la autoridad, que estén en contacto con la policía, y eso es empoderar al ciudadano. Claro. Y ahí encontramos el meollo del problema de por qué los alcaldes no quieren crear comunidades seguras, porque le están pasando el poder a los ciudadanos. Y esos comités han sido más bien clientelismo político. Normalmente, pero en este caso, como son comités nombrados por agentes internacionales, no... Se pierde el control político, se pierde el control clientelar. Porque entonces le dicen a las autoridades, no me puedes presionar porque cuando vengan de Suecia, Dinamarca, España, Italia, Francia, les voy a decir que me están presionando. Pero no hay mejor inversión que la seguridad para un político. Por supuesto, desde luego, pero muchos alcaldes o gobernadores pues no lo entienden, ¿no? De todos los colores, aquí barremos parejos, de todos los colores. Entonces lo que necesitamos es que quienes están en el poder entiendan que también van a ser ciudadanos, que tienen mucha familia que son ciudadanos de a pie y que pueden ser afectados por esta dinámica delincuencial que estamos viviendo. De los 212 ayuntamientos, ¿cuáles están ahorita preocupados realmente por mejorar esta seguridad? Boca del Río, en menor grado Veracruz, San Andrés, Tuxtla y nada más. ¿De los que están preocupados? Sí. Y estamos hablando de los focos rojos, no hay visos
de querer... Coatzacoalcos, que porque es una estamos de las a ver, ciudades que me surgió preocupa con mucho, No mayor Arturo, tenemos ni lo- siquiera la menor intención de que les demos información acerca de la problemática de su municipio. Yo soy muy claro, ¿eh? Bueno, es que Arturo, De veras, estamos qué hablando de grave. algo muy preocupante. Tenemos los dos polos petroleros descompuestos totalmente. Totalmente. Y la capital del estado, eso que hablas de las pandillas es verdaderamente preocupante. En ebullición Jalapa. Jalapa se puede convertir en una de las ciudades más inseguras del mundo. ¿Cómo es posible la capital del estado? La capital del estado, sí, porque dejaron crecer el problema de las pandillas durante muchísimos años. Y hoy toda la zona conurbada de Jalapa, toda la zona suburbana, está repleta de pandillas. Por ejemplo, esto que pasó de las personas que dejaron allí en el automóvil, Una esto es guerra de parte pandillas, de sí. ya algo que Sí. está sucediendo. Ya no de la son grandes descomposición. cárteles. No. Se cayeron, se Como decían dispersaron. alguien, y ahora, ¿con quién negocia el Estado Así es, mexicano? por supuesto, ya no puede porque ya no hay Porque grandes hay un- cárteles. Son puras células. Células, ¿no? Que Que es hoy así. están en un lado, mañana en otro, pasado en otro, se reconfiguran. No podemos seguir nosotros la Porque dinámica además eso delincuencial. también yo creo que debe ser una lección, Arturo, que es la falta de planeación urbana. O sea, Jalapa está pagando los años, las décadas de que no hubo una planeación urbana. Y entonces se creció. Todavía a lo tonto. peor. En 1982, quienes están aquí en este recinto se acordarán, traíamos la representación del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Y desde entonces decíamos, si no nos hacemos cargo hoy de los niños de la calle, mañana van a ser los delincuentes. ¿Esto en qué año dijo? Desde 1982-83. Bueno, pues ya estamos pagando las consecuencias. Nadie se hizo cargo de los niños de la calle. Esos de 30 y tantos años son los que ahorita tienen. Sí, efectivamente. Por supuesto. Estamos viendo que esos jóvenes que están delinquiendo son 30 y tantos, 40 años, son esos. Bueno, pero eso, y esos son ya los ya mandos que van de salida. Claro, El claro. problema que yo veo Son es los que que los llegan. mandos Jóvenes. vienen 18, 19, 20. son más violentos. Que son más violentos porque además me preocupa mucho esa percepción del joven que dice, yo no voy a ser como mi papá. No voy a estar 50 Sí, años trabajando. rompiéndome el espinazo. Prefiero estar 5 o 6 Por supuesto. como rey. Sé que mi vida es corta. Le compro su casita a mi mamá, sus enseres y a vivir todo lo que da. Me parece que eso es lo más grave, porque ¿qué se va a hacer con estos chicos? Porque yo insisto, y a mí me gustaría también mucho reiterar eso que tú has dicho. Las estéticas de las ciudades, el orden de las ciudades, la belleza de las ciudades también tiene que ver con la cuestión de Por supuesto. de la delincuencia. Es un 50%. Y es la recuperación del espacio público, que hoy lo que vemos es que cada día recuperamos menos espacios públicos, que cada día lo estamos perdiendo más espacios públicos. Y yo creo que allí están muchas de las claves que hoy podemos entender un fenómeno delincuencial que además yo creo, Arturo, y no sé si estás de acuerdo conmigo, no ha habido todavía un planteamiento serio de parte de quienes aspiran a la presidencia de la República. Sí, ninguno lo ha tocado de manera frontal E integral. e integral. Lo han tocado paralelo, han presentado algunas propuestas, pero frontal e integralmente ninguno todavía. ¿Tú estarías de acuerdo en el perdón y en la amnistía? Yo estaría de acuerdo en una amnistía parcial y segmentada. Habría que ver quiénes están en contacto delincuencial por efecto ideológico. Con eso nos podemos poner de acuerdo. Por ejemplo, ¿estás hablando de campesinos? Estoy hablando de campesinos, estoy hablando de quienes están ligados al EPR, al ERPI, a organizaciones ideológicas. Que al es ejército zapatista. que es lo que se ha venido dando en Colombia, Claro, que se dio en El claro. Salvador. Claro, Bueno, porque hay un punto de acuerdo. A ver, tú quieres un gobierno de este color, nosotros de este color, nos ponemos de acuerdo y nos amarramos. Ajá. Y vivimos todos en paz. Pero si están metidos en la delincuencia O pura, sea, total. ¿Tú no estarías de acuerdo en la cuestión de negociar con carteles? No, claro, el negociar- Estado mexicano no puede negociar con carteles, es imposible de hacerlo. Entonces yo creo que este candidato presidencial que mencionó amnistía de acuerdo con las víctimas se está refiriendo a este tipo de delincuencia, no al tipo de delincuencia de cárteles que decapitan y todo, porque además los médicos forenses afirman que es un problema de salud pública. El 1% de la población mexicana tiene sociopatía o psicopatía, que es incurable. Entonces, ¿cómo te vas a poner de acuerdo con alguien que tiene una enfermedad incurable? No puede ir contra su Pero, por naturaleza. ejemplo, hay estructuras sociales del crimen organizado. Sí, por tienen ejemplo, soporte social, las familias. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de campesinos obligados a sembrar. Esos yo creo que podrían Esos no entrar. tienen problema en un programa de amnistía, No sí. sé si estos chicos llamados halcones También podían entrar. hay O obligados. sea, esa parte que sostiene mucho la estructura social de los... Bueno,
No sé si... Y quienes No, manejan... voy a decir algo que va a causar hasta periodistas. Sí, que claro. pudieran Y estar. quienes manejan telecomunicaciones también están bajo amenaza. De cada 10 policías, 8 aterrorizados, 1 aterrorizado, 8 o amenazados o Exacto. metidos. Y ahí podría entrar esa cuestión de, supuesto. no sé si amnistía, porque ella es un... Es un bueno, término vago. Es un término vago, Habría que pero pensarlo. una cuestión de negociación para una liberación de esta estructura Así es. social del narco que puede ser... Que puede está en contra obligar- de su voluntad. Exactamente. Sí, por supuesto. Se nos acabó el tiempo. Ok. Oh, ¿Qué caramba. tal? Está muy bien. Bueno, pero antes les quiero comentar de lo que estábamos hablando antes de venir a la mesa, de las personas de lo que nos comentaban, de que hubo una movilización allí en el Boulevard. Nos dicen que 2 impactos de bala fue el que recibió una persona que fue asaltada al salir de un cajero bancario ubicado en una tienda de conveniencia que está sobre Ruiz Cortines y Juan Pablo II. Ahí estamos viendo las imágenes. Las personas recibió 2 heridas con armas de fuego, una en la pierna, otra en el abdomen, y fue trasladada por una ambulancia al Hospital Regional de Veracruz. Al sitio, dicen, ya llegaron elementos de la Policía Ministerial, se llevó a cabo un operativo para dar con los asaltantes. Y estos hechos crean una percepción Terrible. terrible y que además se transmite afuera. Entonces, un hecho lamentable, de repente también se ve disparado, ¿no? Así es. Y entonces empieza la psicosis, empieza la parálisis económica y eso también Impacta en la delincuencia. impacta en la Doctor, delincuencia. muchísimas gracias. Queda el tema pendiente. Quedamos Queda el tema pendientes. pendiente porque hay mucho que hablar, hay mucho que comentar al respecto. A Y finales sobre del todo, mes debemos nosotros tener un corte del Sistema Nacional de Seguridad Pública pues, para cotejo con nuestras propias cifras y con gusto lo podemos usted traer nos y dice ver. para Sí, poder claro. nuevamente gusto, hablar claro. al respecto sobre lo que ustedes traen de estadísticas, lo que claro. ustedes saben y pues es una realidad lo que estamos comentando. Rogelio, gracias. No, Y hombre, bueno, nuevos proyectos, ¿verdad? Sí, Ahí ya andamos. andamos, Ahí andamos. ahí andamos, No ahí quiere andamos. decir nada todavía. No, es que pero- todavía Así no hay bien, nada, así bien. Pero ahí vamos anda, bien. pero bueno, ya como quiera. Ya, síganlo, sí, síganlo sí, muy vamos, pronto, no, vamos a síganlo estar, muy pronto. juntos, Pero vas a sí. estar aquí, ¿verdad? No, vamos a estar juntos además, Ok. porque ese proyecto también, mañana tenemos cita, 12 del día. Ok, ¿cómo En ve? el nuevo hotel ahí que está frente al World Trade Center. 12 ¿Cómo del ve? día. No, O sí, sea, porque yo creo que, ¿sabes qué, Arturo? Yo creo que también es muy importante hablar. Hemos desarrollado una cultura de la queja. ¿Pero qué hacemos? Hay que ¿Qué hacer algo, estamos sí. haciendo Hay que moverse. nosotros? Desde las cuestiones más simples como es cómo inculcar a nuestros hijos, a nuestro alrededor, el respeto a la ley. Así es. eso lo hablamos. Independientemente de que otros no la respeten. Así es. Yo creo que ¿No? por ahí Totalmente de acuerdo empezamos contigo. Totalmente con de acuerdo. pequeños pasos. Pero Nos sirven. eso lo hablamos Pero para la caminando. próxima. No ¿Sale? le damos chance de Ok. recabar más información. No le damos chance y dejamos esto así como picadito. Sale. Gracias, Rogelio, por Gracias. estar con nosotros aquí como cada viernes. Gracias, Te agradezco Araceli. muchísimo. Doctor Matielo, un Gracias, placer Araceli, como un siempre. placer. Usted toda una Como biblioteca en siempre. lo que se refiere a estos tipos de Estamos para temas. servirles. Le agradezco. Gracias. Y gracias a todos ustedes que nos están viendo en estos momentos y por allí díganle a todas las personas que hablamos.